el paso a paso de nuestro juicio de amparo indirecto. Esto es, ya vimos en la clase pasada cuáles son los supuestos de procedencia, tanto del amparo directo como del amparo indirecto. Ahora, vamos a presentar un amparo indirecto. Ya sabemos que el acto reclamado se tiene que impugnar vía indirecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, determinar la competencia del órgano jurisdiccional que va a conocer de este amparo indirecto. Lo encontramos precisamente en la Ley de Amparo, artículo 35, que nos dice: los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de apelación son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. Aquí hay una palabra que es muy interesante porque nos habla de competencia. Recuerden ustedes que existe la jurisdicción y la competencia. Todos los órganos jurisdiccionales tienen jurisdicción. Esto es, tienen una potestad para juzgar, para impartir justicia, para resolver asuntos jurisdiccionales. Esa es una potestad que tienen constitucionalmente todos los órganos de justicia. Y la competencia es, digamos, una especie de la jurisdicción, donde los órganos jurisdiccionales van a conocer de ciertos asuntos, dependiendo de los factores para determinar la competencia, que en reglas generales, territorio, materia, cuantía, grado. Eso es en teoría general del proceso. Trayéndonoslo al juicio de amparo, es exactamente lo mismo. La jurisdicción, todos los órganos del Poder Judicial de la Federación tienen esta potestad para juzgar juicios de índole constitucional, en específico del tema de amparo. Sin embargo, el amparo indirecto, como ya lo vimos en el artículo 35 de la Ley de Amparo, únicamente juzgados de distrito y tribunales colegiados de apelación. Ahorita vamos a ver en qué supuestos. Sin embargo, aquí es momento de analizar en qué juzgado vamos a presentar nuestra demanda de amparo. Porque recuerden que, a diferencia del juicio de amparo directo, en la vía indirecta lo tenemos que presentar nosotros, nuestra demanda, directamente ante el juzgado de distrito o tribunal colegiado de apelación, pero es de manera directa. Nosotros hacemos nuestro escrito de demanda y lo presentamos en oficialía de correspondencia común, y ahí lo van a turnar. ¿A quién? Pues al órgano jurisdiccional competente. Vamos a ver. En ciertos circuitos, como saben, el país está dividido en 32 circuitos judiciales. Por regla general, cada circuito es un estado. Sin embargo, hay algunos circuitos que alcanzan parte de un estado, parte de otro. Eso ya dependerá del caso en concreto donde vayamos a presentar nuestra demanda de amparo. Pero tenemos que hay juzgados de distrito especializados en ciertas materias o pueden ser mixtos. Esto significa que ven de absolutamente todo. Por ejemplo, aquí en Michoacán tenemos juzgados de distrito mixtos. Esto es, el juzgado de distrito que le toque conocer tu asunto puede ver un asunto civil, penal, mercantil, familiar, de lo que gusten y manden. Hay otros circuitos donde hay juzgados especializados en materia penal, materia civil, administrativa y del trabajo, y de esta manera encontramos pues competencia por materia, por territorio, y en este caso no tenemos una competencia por cuantía, como si las encontramos en ocasiones en los poderes judiciales de los estados, que nos dicen juzgado de primera instancia, juzgados menores. En juicio de amparo no encontramos ello. Únicamente hay que determinar qué juzgado de distrito es competente por razón de territorio y por materia. ¿Ok? Algo muy importante. El artículo 35, segundo párrafo, nos dice: las autoridades del orden común también van a conocer del juicio de amparo indirecto.
cuando actúen en auxilio de la justicia federal. ¿Cuándo sería este caso? En la ley de amparo encontramos precisamente en el artículo 159, cuando nos habla de la suspensión en materia penal, nos dice que en los lugares donde no resida un juez de distrito, y especialmente cuando se trate de actos que importen peligro a la libertad, a la vida, deportación, proscripción, destierro, desaparición forzada de personas, artículo 22 de la Constitución, que pudieran ser temas relacionados con tortura, tratos inhumanos, crueles, degradantes. En todos estos supuestos en materia penal, si en el lugar donde se está realizando ese acto no hay un juzgado de distrito, nos dice la ley que podemos presentarlo ante el juzgado o juzgados del fuero común de primera instancia, que pudiera ser un juez de control, por ejemplo. Aquí en el artículo 159 nos dice: el juez de primera instancia, dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, deberá recibir la demanda y acordar de plano sobre la suspensión. Y desde luego, dará el trámite necesario para que este asunto llegue al juzgado de distrito competente, que deba de conocer el asunto. Sin embargo, ya en auxilio de la justicia federal, estará actuando este juez de primera instancia y tiene la obligación legal de recibir la demanda de amparo y suspender de plano el acto reclamado. Esto únicamente como ejemplo de cuando las autoridades del fuero común van a actuar como auxiliares de la justicia federal en amparo indirecto, ¿ok? Tenemos el artículo 36, nos dice: los tribunales colegiados de apelación, que recordemos también son competentes para conocer del amparo indirecto, serán competentes para conocer contra actos de otros tribunales colegiados de apelación. Y los juzgados de distrito también. Recuerden que en los juzgados federales, juzgados de distrito, hay una doble competencia. Actúan como juzgados constitucionales al recibir y tramitar demandas de amparo, pero también como juzgadores del orden común, pero en materia federal, materia mercantil, materia civil federal. Los jueces de distrito son competentes. Entonces, un juzgado de distrito, tú presentas un juicio oral mercantil o alguna controversia en materia civil federal, y el juzgado de distrito, pues como si fuera de primera instancia del fuero común, recibe tu demanda, emplaza, contestan la demanda y se lleva todo el proceso y el juicio. Si durante este procedimiento el juzgado de distrito admite una prueba en la cual van a revisar una empresa su contabilidad, puede la empresa demandada promover un juicio de amparo indirecto contra este acto dentro de juicio que va a afectar un derecho fundamental que pudiera ser la privacidad. Por supuesto que sí. ¿Y quién va a conocer de este amparo indirecto? La autoridad responsable es un juez de distrito. Si promueves un amparo indirecto, lo va a conocer otro juzgado de distrito de la misma especialización y que se encuentre dentro del mismo territorio, o bien en el más próximo. En los tribunales colegiados de apelación, de la misma manera. Si existe un acto que pueda ser impugnado a través de un juicio de amparo indirecto, lo conocerá otro tribunal colegiado de apelación. ¿Ustedes por qué creen que es así y que no es un juzgado de distrito en todos los casos? Esto es muy sencillo, porque hay un tema de jerarquía en el Poder Judicial de la Federación. Están los juzgados de distrito, tribunales colegiados de apelación, tribunales colegiados de circuito, Suprema Corte, ¿no? Bueno, plenos y Suprema Corte. Los únicos que conocen de amparo indirecto es juzgado de distrito
y tribunal colegiado de apelación. Si el tribunal colegiado de apelación, que jerárquicamente es superior a un juzgado de distrito, se promueve un amparo indirecto contra uno de sus actos, desde luego que no lo va a revisar su constitucionalidad un juzgado de jerarquía inferior. Tendrá que ser otro tribunal colegiado de apelación quien conozca del juicio de amparo indirecto. Y en un juzgado de distrito tendrá que ser otro juzgado de distrito que conozca de los actos que pudieran encuadrarse en un amparo indirecto. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber o determinar la competencia para presentar nuestra demanda de amparo? Vamos a poner un ejemplo práctico. Una orden de aprehensión. En primer lugar, nos dice el artículo 37 de la Ley de Amparo. Es juez competente el que tiene jurisdicción donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Son 4 supuestos distintos. En cualquiera de ellos será competente el juzgado de distrito donde tenga jurisdicción este acto material. Pongamos ejemplo. Un orden de aprehensión, una persona la están investigando en la Ciudad de México, el asunto se judicializa, solicitan como medio de conducción la orden de aprehensión y el juez de control la obsequia. Es una palabra que no me gusta mucho, pero así lo siguen manejando los penalistas, porque pues, no es un regalo, es materialmente una restricción a una libertad personal, pero así se le sigue diciendo. ¿Quién dictó esa orden de aprehensión? Un juez de control de la Ciudad de México. El investigado se da cuenta o presume que probablemente ya se le dictó una orden de aprehensión y se va al estado de Sinaloa. Aquí tenemos 2 supuestos en los cuales podemos presentar nuestra demanda de amparo. A ti te contratan y tú estás en la Ciudad de México y te dicen, promueve un juicio de amparo indirecto contra la orden de aprehensión que tengo. Ok, te vas al artículo 37 para determinar cuál será el juzgado de distrito competente. Y nos dice, donde el acto que se reclame, en este caso una orden de aprehensión, deba tener ejecución. Trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado. En este caso, ¿dónde debe de tener ejecución? En el lugar donde se encuentre tu cliente. ¿Por qué? Porque ahí lo van a ir a aprender. ¿Okay? O lo puedes promover en el lugar de residencia de la autoridad responsable, es decir, en la Ciudad de México. Cualquiera de las dos. Nos dice el segundo párrafo, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado de ejecutarse en uno, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, es lo que estamos hablando. Si se inicia ejecutando desde que te la dictan en la Ciudad de México. ¿Cuándo se va a materializar? Cuando te agarren y donde te agarren. Entonces, puedes optativamente presentar la demanda de amparo en uno o en otro lugar. Si tú como abogado estás en la Ciudad de México, pues no te vas a trasladar a Sinaloa. Le vas a decir, bueno, fírmame y lo presento aquí en la Ciudad de México. Y listo, será competente. Ahí ya estamos determinando la competencia por territorio. Ahora, por materia, desde luego en este caso es muy sencillo, porque estamos hablando de un orden de aprehensión, será el juzgado de distrito en materia penal en la Ciudad de México en turno. Pero vamos a ver otro tipo de casos, porque no todo es penal. Un amparo indirecto contra un banco. Un banco donde te están bloqueando la disposición de tu dinero. ¿Qué juzgado de distrito será competente? Ahí en comentarios pónganme por materia en dónde lo presentarían.
De todos los juzgados de distrito que existen, especializados por materia, imaginemos que en su circuito hay juzgados de distrito en todas las materias. ¿En dónde lo van a presentar? Es un amparo indirecto contra un banco. ¿Qué pudiera ser? ¿Qué leyes rigen al banco? Estamos hablando quizás de leyes mercantiles, no lo sé. Materia civil, no hay materia fiscal, pero es materia administrativa. Todo lo fiscal se ve de manera genérica en la materia administrativa. Mercantil. ¿Okay? Muchos comentarios que me dicen en materia mercantil. Es en materia administrativa. ¿Por qué? Porque la función de los bancos, recordemos que está regulada por normas generales, pero en principio realizan sus funciones autorizados por el Estado. No es un tema como un comercio mercantil de un restaurante, un bar o lo que sea, que únicamente en derecho privado, como pudiera ser en materia mercantil. Aquí estamos hablando de que se están ejerciendo funciones por autorización o concesión, incluso en algunos casos del Estado, y en consecuencia es en los juzgados de distrito en materia administrativa. De la misma manera, las escuelas, cuando son autoridades responsables, siempre nos vamos a ir al tema administrativo. Siempre que estos particulares estén regulados por normas generales, nos vamos a ir a la vía administrativa. ¿Ok? ¿Cuándo pudiera ser en la vía mercantil? Si tú demandas, por ejemplo, la nulidad de disposiciones bancarias o que no reconozcas cargos. Ahí sí vas al juzgado de distrito en materia mercantil a promover tu demanda. Pero porque estás demandando al banco un incumplimiento al contrato de depósito. Esto es, yo no te di la instrucción de que se realizara esa transferencia, sin embargo, por algún motivo se realizó y te demando la nulidad. Pero ahí estamos en un plano de igualdad y demandando en términos del contrato. Ahí te vas a un juzgado de distrito en materia mercantil. Pero si lo vas a señalar como autoridad responsable por un bloqueo, que es de los pocos supuestos en los que procede el amparo en contra de bancos, tendrás que irte a un juzgado de distrito en materia administrativa. Ok, artículo 37 nos dice, cuando el acto reclamado no requiera una ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Una ejecución material. Casi todos los actos reclamados, incluso las omisiones reclamadas, tienen ejecución material. Es decir, puede ser una omisión pero con actos positivos. Pudiera ser, por ejemplo, una omisión de realizar un trámite ante el registro público de la propiedad. Si es una omisión porque no le han dado trámite a una cuestión registral, pudieras promover un amparo indirecto. ¿Qué juez de distrito va a ser competente? Ante el que promuevas la demanda. ¿Por qué? Porque no requiere una ejecución material. Cuando deriva una omisión de un acto concreto, como pudiera ser ya un juicio o un procedimiento administrativo, ahí sí nos tenemos que ir a la regla genérica de competencia. Esto es, donde se esté ejecutando, se trata de ejecutar el acto reclamado. De esta manera vamos a encontrar la competencia de los juzgados de distrito en amparos indirectos. Son las reglas genéricas, ¿ok? Entonces, ya tenemos la demanda de amparo lista. Una demanda de amparo en contra de una orden de aprehensión, en contra de un auto de vinculación a proceso, en contra de un bloqueo de cuentas bancarias, en contra
de que no me han expedido el título a la universidad o un procedimiento seguido en forma de juicio en el que me pusieron una sanción como servidor público, el procedimiento de extradición, cualquier acto de los que ya vimos que procede el amparo, tú ya tienes tu demanda y ya sabes perfectamente determinar qué juez de distrito va a ser competente, tanto por razón de territorio como por materia. Presentas tu demanda. ¿Cuál es el trámite que se va a llevar a cabo? Aquí es muy importante porque de las dos vías que tenemos en amparo, para mí, este amparo indirecto es el que efectivamente es un juicio constitucional. El juicio de amparo directo es una revisión tal cual de la sentencia, no hay pruebas. ¿En qué juicio no hay pruebas? Ustedes en la materia en la que litiguen, quiero que me digan una materia en la que vayan ustedes a juicio y que no puedan presentar pruebas. En ninguna. Es un recurso, o sea, cuando tú presentas un recurso de apelación en materia civil, ¿puedes presentar pruebas? Por supuesto que no. Van a revisar la sentencia a partir de tus agravios y listo. En el amparo directo pasa muy similar. En cambio, en esta vía indirecta tenemos desde el proceso como tal, teoría general del proceso nos dicen, se inicia con la demanda, hay una contestación de la demanda, con eso se integra la litis. Hay un periodo de pruebas, hay un periodo de alegatos y hay una sentencia. Ese es el proceso, en teoría general, de todas las materias que existen. En el juicio de amparo indirecto no es la excepción. Tenemos una demanda y tenemos una contestación, por así decirlo, que es el informe justificado. Aquí es donde se genera la litis constitucional. ¿Por qué la litis? Porque hay un conflicto en las pretensiones de las partes. La parte quejosa está diciendo que el acto reclamado es inconstitucional. La autoridad responsable está diciendo que no, que el acto reclamado es constitucional. Esa es la litis. ¿Quién va a decidir? Pues el juez va a determinar si eso no es. Pero en amparo indirecto tenemos también la previsión de pruebas, de alegatos y posteriormente una sentencia. Y en amparo directo no. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, yo sé que los puristas del derecho dicen que 100% es un juicio. Yo digo, ok, si fuera un juicio, ¿por qué no puedo presentar pruebas? De ninguna manera, ya dijo la Suprema Corte, hay jurisprudencia, no puedes presentar pruebas, no hay manera en el amparo directo. Entonces, ¿es un juicio o es un recurso de revisión? No lo sé. Esa es una duda que podemos entrar a un debate en próximas ocasiones. Vamos a ver paso a paso cuál es el proceso y las etapas en un juicio de amparo indirecto. Pueden ir a su ley de amparo, artículo 112. A partir de ahí vamos a encontrar cómo se va a substanciar el amparo indirecto. Nos dice el 112 que dentro del plazo de 24 horas el juzgado de distrito va a decidir si te admite, te desecha o te previene tu demanda. 24 horas, eso es lo que marca la ley. Y en la mayoría de los casos yo he visto que sí los cumplen. Sin embargo, hay circuitos que se tardan 2, 3 días y pues bueno, por la carga de trabajo. ¿Cuál es la excepción a esto? En términos del artículo 15 y 20 de la ley de amparo, que son los actos pues más complejos
y de mayor afectación a los derechos humanos, como pudiera ser deportación, extradición, ataques a la libertad fuera del procedimiento, tortura. Todos estos actos, si tú los reclamas en amparo indirecto, te tienen que proveer de inmediato, esto es, a las horas. Tú presentas una demanda por incomunicación, tiene una persona detenida en fiscalía y no te dejan comunicar con su abogado ni con sus familiares, presentas un amparo indirecto por estos actos y a las 2 horas tú ya tienes tu suspensión y ya le están yendo a notificar al Ministerio Público donde tienen a la persona detenida. Así de rápido tiene que ser el amparo. Ahora bien, ustedes que siguen el canal no tienen mayor problema porque siempre que presenten sus demandas se las van a admitir. ¿Cuál es el otro supuesto? Te las desechan. Te van a desechar una demanda cuando exista causa indudable y manifiesta de improcedencia. Para esto nos tenemos que ir al artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahí van a ver un catálogo de supuestos en los cuales no procede el juicio de amparo. Eso lo vamos a dejar para una clase en específico porque son muchísimos supuestos. Y si tú conoces muy bien las causales de improcedencia, desde que te llega un asunto, no te vas a poner a estudiar de más. Oye, ¿sabes qué es un tema en materia electoral? No procede. Reforma a la Constitución menos. Cuestiones de esta naturaleza, pero hay otras que son un poco más complejas y que requieren un poco más de estudio. Ya las veremos. Si estás situado en uno de estos supuestos de improcedencia del artículo 61 de la Ley de Amparo, desde el momento en que llega la demanda, te van a emitir un acuerdo de desechamiento. Caso de que no, se admite. Y recordemos que esta causa de improcedencia tiene que ser indudable y manifiesta. Esto es, el juez no se tiene que poner a interpretar, para mí ya cesaron los efectos por esto, esto y esto. No. Si no salta a todas luces la causal de improcedencia, te lo tienen que admitir. En el juicio de amparo, recordemos, como se está protegiendo o se busca proteger los derechos humanos de las personas, rige el principio de proacción. Esto es, siempre vamos a interpretar de manera que podamos admitir el juicio de amparo. Ahora, algo que sí es común, las prevenciones. Generalmente, nos dice el artículo 114, nos van a mandar requerir cuando se requiera aclarar la demanda, señalando con precisión cuáles son las deficiencias o irregularidades, omisiones de la demanda. ¿Cuándo? Y hay 5 incisos en el artículo 114. Hubiera alguna irregularidad en el escrito de demanda. Si hubiera omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108, esto es, el artículo 108 nos dice el formato, qué es lo que requiere de forma nuestra demanda de amparo indirecto. Que muchos en ocasiones me escriben y me dicen, oye, pásame un formato. Yo les digo, el formato es bien sencillo, es lo más sencillo que hay. Vete al artículo 108 y empieza a llenar lo que te dice ahí. Así de sencillo. El problema viene en los conceptos de violación, que es, argumentame por qué un acto es o no es constitucional. ¿Qué derechos está transgrediendo? ¿Cuál es el alcance de estos derechos? Ahí es donde nos metemos en problemas, no en el formato. Eso es muy sencillo, ahí está en el 108. Si te falta uno de esos requisitos de forma, te van a requerir para que lo subsanes y no pasa nada. Cuando no se hubiera acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o resulte insuficiente. Recordemos que el amparo directo lo promueve la parte quejosa, esto es quien resiente el daño de manera directa. Pero también puedes delegar esa representación, ya sea por la ley o por voluntad de las partes. Cuando hay una representación legal en el tema de un niño o una niña.
promueven un amparo indirecto, ¿quién lo va a hacer? Quien tenga la representación legal, quien sea su padre generalmente o su madre, su tutora legal. ¿Cómo lo vamos a acreditar? Con el acta de nacimiento o el acta de tutela o la resolución judicial en copias certificadas donde dice que tengo la representación de la niña. Si no lo acompaño, bueno, me va a requerir el juzgado de distrito y me va a decir, oye, acredítate como la persona que dice ser representante legal de fulanita de tal, o será desechada la demanda. Representación legal de personas morales con el acta constitutiva. O bien con el poder que se haya otorgado para pleitos y cobranzas. Con ese es más que suficiente para que te apersones en el amparo. Cuando no se hubieran expresado con precisión el acto reclamado. Esto es algo muy común. Cuando no es un tema jurisdiccional. Porque cuando estás combatiendo un acuerdo, una sentencia interlocutoria respecto a las cuales proceda el amparo indirecto, pues es muy sencillo. ¿Cuál es el acto reclamado? El acuerdo de fecha tal en el que el juzgado me está requiriendo que me haga una prueba de ADN. Así de sencillo. El problema viene cuando pudiera ser un acto o varios actos de diversas autoridades. Entonces de repente empiezas a poner que al Ministerio Público le reclamo esto, al director de carpetas esta otra cosa. Y si no eres muy preciso, el juzgado de distrito te va a decir, a ver, aclárame primero cuál es el acto que estás reclamando, cuál es tu inconformidad. Entonces, siempre hay que ser muy precisos y nos vamos a evitar este tipo de requerimientos. O bien, no se hubieran exhibido las copias necesarias para la demanda. Recordemos que en ciertas materias, como pudiera ser penal, familiar, cuando están involucrados derechos de menores, laboral, cuando se hace el trabajador, puedes presentar tu demanda en un solo tanto y el juzgado de distrito de oficio va a sacar las copias. ¿Por qué? Bueno, pues porque se entiende que pudieras estar en una situación pues vulnerable o de desventaja. No es el caso cuando eres el patrón en materia laboral o es un juicio civil. En ese caso, no acompañan las copias para cada una de las partes, que ya vimos quiénes son las partes. Tercero interesado, autoridad responsable, Ministerio Público Federal en todos los casos. Y desde luego la original que va para el juzgado de distrito. Y ya si quieres tu acuse. Esas son las copias que necesitas. ¿Te falta una de esas? Bueno, te van a requerir. Si no estás en alguna materia respecto de las cuales el juzgado vaya a sacar las copias de oficio, te pueden desechar la demanda por no presentar las copias. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, una vez subsanado el requerimiento, nos van a admitir la demanda de amparo. Artículo 115. De no existir prevención o cumplida esta, el órgano jurisdiccional va a admitir la demanda. Ahora, en este acuerdo de admisión, nos van a decir, se tiene al quejoso Juan Pérez presentando demanda de amparo indirecto en contra del acto reclamado a la autoridad fulanita de tal y nos van a señalar fecha para la audiencia constitucional. Y lo dice el artículo. Señala día y hora para la audiencia constitucional que se celebrará dentro de los 30 días hábiles siguientes. Va a pedir informe con justificación a la autoridad responsable y corre traslado al tercero interesado. En su caso de que haya solicitado la suspensión del acto reclamado, va a tramitar el incidente de suspensión. El incidente de suspensión se lleva por cuerda separada. Esto es, cuando presentas tu demanda de amparo, vas a llevar copias para cada una de las partes y vas a llevar otras dos para el incidente de suspensión.
y va a haber un cuaderno que ya ahorita ya no lo ven mucho porque ya todo lo vemos a través del expediente electrónico, en la mayoría de los casos. Pero si tú vas a un juzgado, vas a encontrar el famoso expediente verde, que es el expediente principal, y un expediente rosita, que era el de la suspensión. Y así se lleva el trámite. O sea, y tú estás promoviendo y cuando promueves tienes que poner en el expediente principal te ofrezco esta prueba. Para el tema de la suspensión, no la ha cumplido la autoridad responsable y todo se va a glosar acá en el expediente de... O sea, lo van a llevar literalmente separado. Aunque se trata del mismo asunto, el trámite del juicio principal se lleva en un cuadernillo y el de suspensión en otro. ¿Ok? Artículo 116. Al pedirse el informe con justificación, la autoridad responsable se le va a remitir copia de la demanda, igual al tercero interesado se le va a correr traslado. Presentamos nuestra demanda de amparo. A las 24 horas nos van a admitir la demanda. Después, el actuario notificador del juzgado va a ir a notificarle vía oficio a la autoridad responsable. En este caso de una orden de aprehensión, al juez de control. Va a ir a las instalaciones del juzgado y le va a decir, ¿usted es el juez fulanito tal? Sí, ok, le traigo una notificación como autoridad responsable y le corro traslado con la demanda de amparo. Tiene el deber de rendir el informe justificado en 15 días hábiles con los apercibimientos de ley. ¿Cuáles son estos apercibimientos? Que si no da respuesta al informe justificado, se va a presumir cierto el acto. Dos, se le puede imponer una multa, una sanción económica por no hacerlo. Al tercero interesado también se le va a correr traslado con la demanda y para que manifieste lo que a su derecho convenga, que pudiera ser. En este caso, la participación del tercero interesado generalmente se redunda en hacer valer causales de improcedencia. Es decir, oye, el amparo indirecto es improcedente debido a que el quejoso tuvo conocimiento del acto desde hace 20, 30 días. Es decir, se le pasó el plazo de los 15 para promover el amparo indirecto. Generalmente eso es. ¿Por qué? Porque en amparo indirecto no hay amparo adhesivo. Presentar sus alegatos para decir por qué razón es constitucional el acto reclamado y listo. Ahora, artículo 117. Como les estaba comentando previamente, el informe con justificación es como si se tratara de la contestación a la demanda. Porque aquí el juzgado le va a informar, perdón, la autoridad responsable va a informar al juzgado cuáles son las razones y motivos que sustentaron su acto reclamado y va a acompañar las constancias necesarias para, el, para justificar su informe. Respecto de eso, nos van a dar vista a nosotros como quejosos. Cuando se trata, por ejemplo, de un acto reclamado en el ámbito judicial como pudiera ser el auto de vinculación a proceso. Se entiende que tú ya estuviste presente en la audiencia, probablemente tienes copias y promoviste tu amparo indirecto. Cuando rinde el informe justificado el juez de control va a adjuntar los videos de la audiencia. Y respecto a ello te van a dar vista.
Ahí tú como quejoso vas a hacer algo, probablemente no. ¿Por qué? Porque ya reclamaste todo. Pero supongamos que se trata de un amparo indirecto en contra como tercero extraño al procedimiento porque llegaron a tu casa a embargarte por una sentencia definitiva que ya causó ejecutoria y te dicen, oye, se llevó a cabo este juicio oral mercantil donde resulta que le debes 1 millón de pesos a Juan y me tienes que pagar ahorita o te voy a embargar. Y tú dices, oye, espérame, a mí nunca me notificaron, nunca me emplazaron en ese juicio. ¿Qué tienes que hacer? Amparo indirecto como tercero extraño a juicio por equiparación. Y ahí sí, al momento de presentar tu amparo indirecto y que rindan el informe justificado, van a mandar las constancias del emplazamiento y del juicio, pero en específico lo que nos interesa es esta constancia de emplazamiento. Y va a decir el juez que llevó el asunto mercantil. Es cierto el acto reclamado porque efectivamente hay un juicio y demás, pero no es cierto que se le hayan transgredido sus derechos de audiencia al quejoso toda vez que fue debidamente emplazado. Ahí sí tienes que estar muy al pendiente porque tienes que ampliar tu demanda de amparo. Como tercero extraño tú dices, es que yo no conozco, yo no sé, estoy en estado de indefensión y me reservo el derecho de ampliar mi demanda. Llega el informe justificado, amplías tu demanda de amparo porque ahora sí estás conociendo íntegramente el acto reclamado y vas a combatir la notificación. Yo no me encontraba en la Ciudad de México, vivía en el extranjero en ese entonces, no sé, cualquier situación para controvertir esta notificación. De esa manera, eh, se va a integrar así la litis con tu ampliación de demanda. Así nos lo dice el propio artículo 117. La autoridad responsable rendirá su informe justificado por escrito dentro del plazo de 15 días. Le van a dar vista al quejoso. Atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar. ¿Ok? Desde luego, tú tienes conocimiento de nuevos actos en este informe justificado, amplías. Otro caso, en el tema de cuentas bancarias. Vas al banco y el banco nada más te dice, tu cuenta está bloqueada. ¿Ok? Amparo indirecto en contra del bloqueo. Y señalas únicamente a la autoridad bancaria. Y en el informe el banco te dice, yo estoy actuando por orden de la Comisión Nacional Bancaria de Valores o de la UIF. ¿Ok? Ahí ya estás conociendo que hay otra autoridad y otro acto. Si tú no amplías tu demanda de amparo indirecto, ¿qué crees que va a pasar? Te van a negar el amparo. ¿Por qué? Porque se entiende que estás conforme con el otro acto de la UIF que acabas de conocer. ¿Y por qué se entiende eso? Porque no lo combatiste. Entonces, siempre hay que estar pendientes de los informes justificados porque si se da el caso, tendrás que ampliar tu demanda. ¿Ok? Ese es el tema con el informe justificado. Realmente hay una regla nada más para la autoridad responsable. No te pueden variar o mejorar la fundamentación. Imagínate, tú promueves un amparo indirecto en contra de una sentencia interlocutoria y que al momento de rendir el informe justificado, el juez civil o familiar o de la materia que sea, te diga, y aparte de lo que dije en mi resolución, te cito estas jurisprudencias y empiezan a motivar mejor su acto reclamado, eso ya no se puede hacer. ¿Ok? Como está el acto reclamado, así se va a ver. A menos que se trate de un acto materialmente administrativo. ¿Cuándo pudiera ser esto? Imagina que haces una solicitud a la COFEPRIS para que te permitan importar vapeadores.
te van a dar una hojita donde te dicen, se niega de conformidad a tal artículo, tal acuerdo general de la Secretaría de Salud que nos dice que no puedes. Te vas a un amparo indirecto. ¿Por qué? Porque te están transgrediendo tu derecho a la libertad de trabajo, libertad económica y al momento de rendir el informe justificado a la COFEPRIS, porque es un acto materialmente administrativo, va o puede mejorar su fundamentación y motivación. Y tú tendrás que ampliar ahora tu demanda de amparo contra ese nuevo, digamos, motivación. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con una multa de tránsito, por ejemplo? Que a partir de la multa te quitaron el vehículo y vienes a combatirlo vía amparo indirecto. ¿Por qué? Porque te están desposeyendo de tu vehículo a través de la multa. Es procedente el amparo indirecto, no tienes que agotar el juicio administrativo. Ahí, desde luego que tampoco la autoridad te va a mejorar la fundamentación, ya es la que está. Y así lo vas a combatir. Ahora, el artículo 118 nos habla de un procedimiento especial para cuando tú reclames la aplicación de normas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte. Va a recortar los plazos. Recordemos, en trámite normal de amparo indirecto, te admiten la demanda y te van a señalar audiencia constitucional en 30 días. Y la autoridad responsable tiene 15 días para rendir el informe justificado. Esa es la regla general. Ahora, estás combatiendo una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Aquí nos dice el artículo 118, el informe con justificación se reducirá a 3 días improrrogables y la celebración de la audiencia se señalará dentro de 10 días siguientes a la admisión de la demanda. ¿Sí ven cómo se recorta de manera diametral el proceso? ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué consideran que en estos casos, cuando estés combatiendo la inconstitucionalidad de una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte o por los plenos regionales, el informe se lo van a pedir en 3 días y no en 15? Y la audiencia se va a celebrar en 10 días y no en 30. ¿Por qué creen? ¿Sí? Por la importancia, porque es de orden público. Porque la respuesta es que estamos ya muy seguros de la resolución. ¿No es así? Si yo estoy reclamando, por ejemplo, ¿qué artículo ha sido declarado inconstitucional? El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por ejemplo, que nos dice en qué momentos nos pueden ingresar a lo que se conoce como lista de personas bloqueadas de la UIF. La Suprema Corte ya dijo que ese artículo es inconstitucional si no se interpreta a la luz de un tratado internacional que tiene México que dio cabida a que se creara esta unidad de inteligencia financiera. Y esto es única y exclusivamente te pueden meter a la lista de personas bloqueadas si hay un pedimento específico de una institución extranjera, como pudiera ser la DEA o el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ya esa persona le estoy investigando por lavado de dinero. Si no estás en ese supuesto, no puedes ingresar a la lista de personas bloqueadas por la UIF.
Entonces, si tú reclamas en amparo indirecto esto, tú vas a decir, reclamo mi inclusión a la lista de personas bloqueadas. Ese es un acto de aplicación de una norma. ¿Cuál es la norma? El 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Y en términos del 118 solicito que requieran el informe en 3 días y en 10 días se lleve a cabo la celebración de audiencia. Así de rápido. Este es un supuesto muy específico, única y exclusivamente cuando haya una inconstitucionalidad de normas. ¿Ok? Que ya sea jurisprudencia. Las pruebas. Vamos avanzando ya en el proceso del amparo indirecto. Demanda. Informe justificado. Ya tenemos la litis. Y ahora vámonos a las pruebas. Generalmente, ¿qué prueba es? La prueba documental. ¿Por qué? Si estoy combatiendo un acto judicial, ya sea que yo lo acompañe en copia certificada o que la autoridad responsable lo acompañe a su informe justificado. Y ahí va a estar. Esa es la constancia, es lo que estoy reclamando. Y mis argumentos, que son mis conceptos de violación. ¿Ok? La prueba, por regla general, es la prueba documental. Ahora, nos dice el artículo 119. Son admisibles todas las pruebas, excepto la confesional por posiciones. Pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que no sea admisible la confesional? Confesional por posiciones. Recuerden cómo se lleva a cabo la prueba confesional. Citamos a nuestra contraparte y le formulamos preguntas que se llaman posiciones. En estas posiciones vamos a decir que diga el absolvente si es cierto que el 11 de marzo se celebró un contrato, por poner un ejemplo. Ok, por el informe justificado. Esta está buena, ¿eh? De Moisés. No son hechos propios, pero yo creo que sí, porque está reclamando el acto. Aquí está la pregunta. Aquí está la respuesta, más bien, Jerusalén. Porque no puedes mandar a llamar a la autoridad. Exacto. ¿Quién es la autoridad responsable? Pudiera ser incluso hasta el presidente de la República. Se está reclamando el acuerdo de cuando te van a expropiar, el acuerdo de expropiación, una norma federal, la autoridad responsable es el presidente y el Congreso de la Unión. Sería lógico llamar a todos los diputados y senadores para que confiesen, pues no, no es práctico, es incluso ilógico. Entonces, y que ciertamente, como lo comentaron, en el informe justificado, pues ahí viene la confesión o no, tanto del acto reclamado. Ya de si es o no constitucional se va a encargar el juzgado, pero en el momento en que nos dicen si es cierto el acto reclamado o no es cierto el acto reclamado, es lo único que nos interesa. Entonces, se solventa con el informe. Todo lo demás, las pruebas que gusten y manden. Les voy a poner ejemplos porque sí hay muchas pruebas que se pueden desahogar en juicio. En un asunto donde justamente estaba impugnando yo que no llamaron a mi cliente a juicio, es decir, como tercero extraño a juicio, ya había una sentencia y ya se le iba a generar una afectación ya, promovimos un amparo indirecto. Vamos a ver, ¿cuál es el acto reclamado? La falta de emplazamiento. Ese es el acto reclamado. ¿A quién se lo atribuimos? Al juzgado, que conoce el asunto, y al notificador adscrito.
Llega el informe justificado y nos dice, no, sí, sí lo emplacé, aquí está la constancia de emplazamiento. Al revisar nosotros la constancia de emplazamiento, advertimos que decía, eh, me cercioré, así dijo la notificadora, me cercioré de que era el domicilio por la nomenclatura oficial de la calle, el número exterior y listo. Y me atendió una persona que no se identificó, el sexo masculino, bla, bla, bla. Eso es bueno porque pues, mi cliente no firmó. Si hubiera firmado, pues ya nos hubiéramos metido en un problema. Pero me dice mi cliente, oye, en la calle donde yo vivo es un fraccionamiento, no hay nomenclatura. En ninguna de las calles. Es un solo circuito. ¿Qué prueba hubieran presentado ustedes? ¿Cómo lo acreditarían? Desde luego que en los documentos, digamos, en el recibo de luz, sí diría circuito eh, libertad, número tal. Pero me decía mi cliente, no hay una nomenclatura, con una inspección. Efectivamente, ofrecimos una inspección judicial. Para esto hay una regla especial. Hay que ir al artículo 119, pero en el párrafo, es el párrafo tercero. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquiera que amerite desahogo posterior deben ofrecerse 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, ¿ok? Sin contar el del ofrecimiento ni el de la audiencia. O sea, literalmente son 7 días antes, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque se tiene que dar el trámite de darle vista a las demás partes para que puedan ampliar el interrogatorio, los puntos de la inspección y se desahogue. Porque la regla general es las pruebas se van a desahogar en la audiencia constitucional. Pero este tipo de pruebas, como la inspección y todo, se van a practicar fuera del juzgado, entonces requieren un desahogo distinto. ¿Qué hice yo en ese amparo? Ofrezco prueba de inspección judicial, para lo cual este juzgado se deberá constituir en el inmueble ubicado en tal lugar, en el fraccionamiento tal, y se dará fe de los siguientes puntos. Uno, que el fraccionamiento se llama Villa San José, por poner un ejemplo. Que ingresamos al fraccionamiento y que ninguna de las calles advierte una nomenclatura oficial, una placa con el nombre de las calles. 3, que en la casa número 45, que es la de mi cliente, no hay, de nueva cuenta, nomenclatura oficial. Vamos a la inspección con la actuaria, nos señalan una fecha ahí en el juzgado y nos dicen, ok, a las 11 del 26 de febrero nos vemos ahí. ¿Ok? Se lleva a cabo esta diligencia, desde luego, dice la actuaria, sí, estoy aquí constituida y no advierto nomenclatura oficial. Entonces, con eso logramos controvertir lo que decía el informe justificado y las pruebas que nos mandaron, donde decimos, no hay nomenclatura oficial. Es decir, el notificador no se cercioró de la manera que dijo y ya pusimos completamente en duda, aun y cuando se presume legal su actuación, logramos desvirtuarlo de esa manera. Ese es un tipo de prueba. Testigos también. Por ejemplo, en un tema de... Justo en un amparo indirecto, donde una persona tenía dos nombres. Bueno, tenía un nombre, pero llegó a utilizar otro en ciertos actos. Entonces, como saben, para acreditar que una persona es la misma, podemos hacerlo a través de testimoniales en la vía judicial, donde propuse yo esa prueba para decir, mira, esta persona que está presentando el amparo, que se llama
Juan con H es la misma que Juan sin H. Y te lo voy a acreditar con testigos. Y presenté testigos. Hay infinidad de pruebas, no se diga la prueba pericial, que es muy importante, y ahorita la vamos a ver en otro tema específico. Tenemos en el artículo 122, es el incidente de objeción de falsedad. Esto va a ser algo muy común que van a ver, que seguramente ya les ha pasado, en temas, no se diga, de embargos, que de repente tú ya estás en tu juicio laboral o mercantil, vas a ejecutar la sentencia, revisas en el registro público de la propiedad y te sale una casa a nombre del deudor. La embargas. Te vas bien feliz porque dices, bueno, ya aseguré el asunto. Y a los 10 días te notifican un amparo indirecto de una persona extraña a juicio que te dice, oye, me acabo de enterar que me embargaste, y te presentan un... Creo que se pausó un poco, pero me dicen si me escuchan. Creo que ya. Entonces, el artículo 122 es precisamente el incidente de objeción a la falsedad de los documentos. Decimos nosotros, ¿sabes qué? Ese documento que me están presentando es falso, se prestó el notario para certificarlo. ¿Qué vas a hacer? En términos del 122, acuso la falsedad de ese documento. Y se va a llevar a cabo, se suspende la audiencia constitucional y se lleva a cabo una prueba pericial para determinar si efectivamente son las firmas, si efectivamente es el sello del notario o lo que nosotros queramos para impugnar el documento. Esta es la prueba, digamos, ¿cuándo lo tenemos que promover este incidente? En cualquier tiempo hasta la celebración de la audiencia constitucional. Ahí sí, sin problemas puedes presentarlo en ese momento y acusar la falsedad del documento, se va a suspender la audiencia y nos vamos al incidente para determinar si es o no es. ¿Okay? Artículo 123. Las pruebas se desahogan en la audiencia constitucional, salvo, como ya dijimos, aquellas que requieran celebrarse fuera del juzgado o que requieran otro tipo de desahogo. Finalmente, las audiencias van a ser públicas. Aquí no estamos hablando de la audiencia constitucional. Se va a proceder a la relación de constancias. Cuando ven una sentencia dictada en audiencia constitucional, te dicen una constancia donde se empiezan a decir, presentó la demanda en tal fecha, rindieron un informe justificado en tal fecha, estas pruebas se rindieron y el periodo de alegatos y finalmente se dicta sentencia. La ley dice que se tiene que dictar sentencia en esta audiencia constitucional. Sin embargo, como sabemos, los tiempos de los juzgados no son, digamos, no siguen al pie de la letra la ley. ¿Qué es lo que pasa? Se celebra la audiencia constitucional y te dicen, se reserva tu asunto, ya está para sentencia y posteriormente te la notifican. Ese es el proceso paso a paso del amparo indirecto. Demanda, informe justificado, pruebas, audiencia constitucional, donde vienen los alegatos y sentencia.